Bueno, buenas noches. Veo que solamente tenemos una persona conectada, así que vamos a dar por iniciado. Estábamos solamente dando tiempo a ver si se conectaba algunas otras personas, ¿verdad? Porque en el momento de iniciar no teníamos asistentes. Ahora vemos que, bueno, puedo ver que hay una persona acompañándonos en este momento en esta tutoría y por lo tanto, por respeto, lógicamente, a quien nos acompaña y también para respetar la hora de inicio de esta tutoría, vamos a proceder a dar inicio a la misma. Entonces, Em, bueno, como esto va a quedar grabado, ¿verdad? Y que se graba también para estudiantes que están en centros penitenciarios, también entonces damos la bienvenida a esta cuarta y última tutoría de este cuatrimestre del curso Género y Derechos Humanos, primer cuatrimestre 2025. Como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? En las anteriores tutorías, este es un espacio exclusivo, ¿verdad? Para hacer consultas, por eso su nombre de tutoría. Sin embargo, como hemos venido poniendo en práctica a partir de este año, también se trata de que podamos tener un espacio un poco más ampliado, más allá de solamente atender o evacuar dudas, ¿verdad? Porque también al ser un recurso que se le está enviando a las personas que se encuentran en centros penitenciarios, entonces también es un recurso que vamos a aprovechar en la medida de lo posible, sobre todo con los temas que tenemos pues vistos o que están definidos para esta tutoría, que son específicamente los de la unidad temática 4, que es en este momento la que ya estamos cursando. Aprovecho que tengo entonces a Jimena Bermúdez acompañándonos en la tutoría, nada más para que me confirme si todo se está escuchando bien, porque si no sería grabar y sin audio. Hola, Pues, profe, sí, todo bien, escucha bien. muy bien, muchas gracias. Solamente haciendo la prueba, ¿verdad? De rigor, porque sí, es preocupante pues que a veces estemos hable y hable y que no nos estén escuchando. Entonces, muy bien. Nuevamente, darles las gracias bueno, en este caso, a la estudiante Jimena y vamos entonces a iniciar también con lo que tenemos o lo que tengo preparado específicamente para esta tutoría. Como ha sido la dinámica en tutorías anteriores, lo que procedemos es hacer un poco la revisión de la tutoría o de la unidad anterior, con el afán de ir vinculando las temáticas que se tratan, ¿verdad? Y con el afán de ir también mm, comprobando cómo hemos ido cumpliendo los diferentes objetivos a través de las lecturas, ¿verdad? De lo que hacemos, a través del estudio, de la temática que se nos ha facilitado y también a través de la realización de algún tipo de actividad sumativa, en este caso, como lo es la tarea que tuvimos la semana pasada, que fue la semana que terminó, digamos, de plazo para la entrega, que era la tarea número 3, ¿verdad? De la unidad 3. Entonces, bien, voy a compartir, a ver, una presentación, ¿verdad? Que es básicamente donde tengo la información que vamos, pues, a ir viendo paso a paso hoy. Bien, espero que se esté proyectando bien, si no cualquier cosita me avisa, por favor. Em, Específicamente, como les decía, nos encontramos en la unidad número 4 en este momento, que es la unidad que corresponde al sistema interamericano o a todo el sistema de protección de los derechos humanos en general y los derechos humanos de la mujer.
Pero, como lo decía, ¿verdad? En la semana anterior terminamos lo que correspondía a la tercera unidad y que en realidad lo que pudimos avanzar en esta temática, ¿verdad? Ya es un poquito, vamos a ver, un poco de temática ya más teórica que tiene que ver específicamente con todo lo relacionado con género, ¿verdad? Un poco más específico cuando hablamos de todos estos temas que vimos, ¿verdad? Que tenían que ver con la perspectiva de género, con la transversalización del enfoque de género, con el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Y con las temáticas, pues, que pudimos ver, que era también un poco lo que tiene que ver con los movimientos sociales y lo que tiene que ver con las masculinidades hegemónicas, en realidad un poco como tratando de absorber de todo lo que implicaban las lecturas, ¿verdad? Tratando de absorber la temática principal que vimos en esta unidad. ¿Por qué nos interesa en este momento detenernos y revisar? Bueno, porque además de que, como les decía, vamos vinculando una unidad con la otra, también es importante hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Precisamente por aquello también de abrir el espacio para ver si hay dudas, consultas o si en lo que más o menos podemos ir hablando o puedo yo ir aportando, se van aclarando algunas dudas que pues hayan tenido o que vayan surgiendo posteriormente, porque a veces pasa también que podemos atender nuestras responsabilidades, lo que hay que hacer para la tercera unidad o la tarea o las lecturas, pero que tal vez no tuve en ese momento la posibilidad o la opción de haber hecho la consulta a la profesora, ¿verdad? Entonces, en este caso también pues es un buen momento, o bien aunque estén viendo esta tutoría posteriormente a que fue realizada, también dentro de las temáticas que podamos tocar o abordar, puede ser que también estemos pues atendiendo alguna de las dudas que hayan quedado por ahí. Bueno, ¿qué es lo importante? Ah, bueno, y también les decía que la necesidad de devolvernos a repasar un poco las unidades de la semana anterior o la unidad anterior a la que estamos teniendo es precisamente para poder también retomar ciertos temas que están enfocados también a lo que vamos en adelante, que es el examen ordinario, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta de que todos estos repasos son casualmente para poder ir teniendo algunas argumentaciones o algún, ¿verdad?, elementos teóricos que nos vayan a servir para la hora de la elaboración del examen. Me detengo aquí nada más importante porque pensando en que es la cuarta tutoría, sí también es importante que no lo tenía en este momento en cuenta, mencionar que normalmente los tipos de exámenes que hacemos en estos cursos tienen alguna parte teórica, ¿verdad? De que pudieran ustedes tener que recurrir nuevamente a la unidad didáctica o a las tareas o a las lecturas que se habían asignado, pero que más que un examen así tan teórico, también tratamos en la medida de lo posible de que ustedes reflexionen sobre algunas preguntas o algún caso. No les puedo decir exactamente qué es lo que lleva este examen porque ahorita no lo recuerdo, pero sí que tenga que ver un poco más con la reflexión de todo lo que hemos venido viendo o cómo todo este tema del género y cómo todo este tema de los derechos humanos afectan algunas circunstancias en particular y qué opino yo como estudiante, como en definitiva como ciudadano o ciudadana, ¿verdad? O como familiar de alguna persona que tal vez ha tenido afectados sus derechos, ¿verdad? Humanos, o yo personalmente que puedo haber tenido afectados mis derechos humanos en algunas circunstancias. Entonces puede ser que se den ese tipo de exámenes también porque, como les digo, es un tipo de examen que, si bien es cierto, puede ser que tenga algunas consultas, digo yo consultas, preguntas o no sé, algunas referencias meramente teóricas. También normalmente hay una parte en la que se pide más bien ese análisis crítico de parte de los estudiantes y que puedan aportar, ¿verdad?, desde el conocimiento, desde los nuevos conocimientos que tuvieron en todo el cuatrimestre, a lo que se les está consultando, ¿verdad? Sobre realidades tal vez muy específicas de nuestro país. A veces se expone algún caso y se les dice como que a partir de la teoría, ¿verdad? De lo que ustedes pudieron ver.
o leer de lo que, ¿verdad? Se haga un análisis en función de algún concepto, qué sé yo, son ese tipo de exámenes, ¿verdad? Que son un poco más de aplicación de la temática que se ve en el cuatrimestre. Porque sabemos que la dinámica que tenemos desde que sucedió la pandemia, ¿verdad? Es que ya ni siquiera los exámenes se hacen en forma presencial, ¿verdad? Antes, por lo menos para las personas que llevan los cursos a través del entorno de Aprendeu, antes así era, ¿verdad? Nosotros, los profesores y las profesoras, nos desplazábamos de acuerdo a cómo se nos asignara y los estudiantes también a sus centros. A sus centros universitarios donde se aplicaba el examen y pues era pues exámenes que no podían tener un libro a la mano, no podían tener la información a la mano. En cambio ahora precisamente tienen toda la documentación a la mano, entonces sentarse a hacer exactamente un examen, ¿verdad? Es abrir un libro, es abrir un documento, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que veamos que entonces la dinámica de evaluación cambia un poco precisamente para que no tengamos que decir qué fácil resulta, ¿verdad? Por ejemplo, nada más tener que abrir un libro y contestar algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, por eso se trata en la medida de lo posible de que se puedan, pues enviar, perdón, se puedan realizar eh, algunos análisis de casos o un poco más como de criticidad y de aporte de los estudiantes. Entonces, por eso, ahora que mencionaba que por qué es que hacemos estos repasos, ¿verdad? O de los aspectos importantes que fueron de la temática vista, ¿verdad? También entonces pensar en que estamos haciendo este repaso que vamos haciendo todas las veces que nos encontramos en una tutoría para que vayamos pensando también en el examen. Bien, de manera general, la temática vista en esta tercera unidad tuvo que ver, como les decía, un poco ya con lo que es la parte de la metodología del análisis de género, ¿verdad? Si bien hemos venido viendo conceptos durante la primera y la segunda unidad, ¿verdad? Que en la primera hablábamos de conceptos, un poco como esta ubicación de acercarnos a ver de qué vamos a hablar en el transcurso del curso, era exactamente tener noción, ¿verdad? De que, o un acercamiento conceptual a términos como los que vimos, ¿verdad? Que teníamos el machismo, el androcentrismo, la misoginia, el feminismo, el patriarcado, ¿verdad? Ciertos términos, masculinidades hegemónicas, masculinidades alternativas, ciertos términos que están muy relacionados con hoy en día lo que hablamos del género y lógicamente de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte, eso fue lo que vinimos viendo. En la segunda unidad nos adentramos un poco más ya en temas muy particulares del feminismo que tenían que ver con la primera, la segunda y la tercera ola del feminismo, que como lo hemos dicho, que son conocidas como olas, pero en realidad es como se dividen los periodos, ¿verdad? Cómo están divididos los periodos de el feminismo. Entonces ahí ya vimos, ¿verdad? Cómo, desde cuándo, en qué momento de la historia, ¿verdad? Empezamos a ver luchas feministas, ¿verdad? Un poco, algunas más significativas que otras, más pequeñas, más grandes, pero siempre tendientes a la búsqueda o a la consecución de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es importante, ¿verdad? Pensar en que todos estos derechos que hoy tenemos, tanto hombres como mujeres, pues han sido fruto de estas luchas, ¿verdad? De muchas luchas y ese es uno de los ejemplos de las luchas que se han tenido. Entonces, a partir de ahí, hicimos ya como decir un salto en cuanto a metodología o a comprensión de la temática del género y los derechos humanos al pasar a la tercera unidad, que si bien es cierto, estamos hablando de teoría, porque lógicamente tenemos que aprender nuevos conceptos, nuevas relaciones de concepto también, porque no es solamente que nos quedamos en el concepto, sino esto de qué significa, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos? Pasamos precisamente un poco a lo que es la metodología del análisis de género, es decir, lo que vinimos a ver en la tercera unidad es lo que nos ubica
un poco en la temática de el género, pero ya como una aplicabilidad, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué discutimos tanto en relación con estos temas? ¿Por qué decimos que es tan importante tenerlos, hablarlos, analizarlos, cuestionarlos, todo esto? Entonces, ¿de qué sirve, verdad? Entonces, en esta unidad venimos a entender que hay una metodología que es conocida, ¿verdad? Como la metodología del análisis de género, que es precisamente ponernos, como decía yo también en la tutoría anterior, ponernos esos lentes que llamamos en el feminismo, ¿verdad? Los lentes del género para poder entender estas dinámicas sociales o estas realidades sociales en las que nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces, y ahora sí, ya me puse los lentes de género, estoy tratando de entender qué es lo que pasa, a qué obedecen estas dinámicas actuales, ¿verdad? Ya vimos qué pasó en siglos anteriores, ¿verdad? Que por eso vimos que es el patriarcado, que es la forma o la dinámica en que se estructuraba la sociedad hace muchísimos siglos. Entonces ahí venimos viendo y entendiendo todo eso y ahora qué, ¿para qué nos sirve comprender eso? Conceptualmente hablando y de qué forma lo podemos aplicar. Entonces, por eso llegamos a esta unidad con esta parte tan importante, ¿verdad? Que es una temática importante que tiene que ver en cómo se hace. Entonces, por eso nos introducimos en el tema de qué es la perspectiva de género, ¿verdad? De qué es la transversalización del análisis de género. Y otro aspecto importantísimo en este tema lo es el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces, de qué nos sirve o cómo entendemos la perspectiva de género, ¿verdad? Que eso es lo que se nos dice, bueno, pongámonos esos lentes de género y entendamos todas estas dinámicas sociales con visión de género, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Que todo lo que nosotros estamos entendiendo o todo lo que vemos en nuestra sociedad tiene un sentido. Por ejemplo, me gusta siempre poner ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que a los niños se les asocia con el color azul y a las niñas con el color rosado. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? No solamente quedemos por sentado o porque eso ya es incuestionable, ¿verdad? Sino que entonces ahora sí, pongámonos los lentes, ¿verdad? Para eso venimos viendo teoría en la primera, en la segunda unidad. Y entendamos por qué es que estas cosas suceden. Bueno, estamos entendiendo que hay una historia de muchísimos siglos que pesa sobre nuestros hombros, ¿verdad? De cómo se había entendido o cómo se había más bien separado, ¿verdad? Las relaciones que se daban en la sociedad de antes, ¿verdad? En las sociedades de hace muchísimos siglos, cómo se daban esas relaciones entre hombres y mujeres y sobre todo qué se esperaba del comportamiento de los hombres y las mujeres. Entonces, en este caso estamos pensando específicamente en que la mujer siempre se ha asociado con lo sensible, lo débil, lo frágil, incluso, aunque suene terrible lo que voy a decir, porque tal vez ya para nuestros días hemos podido ver un poco de avance en esto, pero que era la persona no pensante, ¿verdad? Siempre el que pensaba y el que tomaba las decisiones y el que sabía qué era lo que había que hacer en una casa, en una sociedad, en una comunidad, era el hombre. Entonces, la mujer tenía una función muy particular que era hacia lo privado, hacia el espacio privado, ¿verdad? Que era pues dedicarse a las labores que hoy hemos nombrado labores del hogar o labores de la casa, ¿verdad? Mientras el hombre, en aquellos años, primero, por ejemplo, ¿verdad? Quienes hemos leído un poquito más en esta parte de la historia, sabemos que en aquel entonces, en aquellos siglos, el hombre era el que salía, como decir, a cazar o a traer el alimento al hogar, y entonces la mujer se tenía que encargar de preparar los alimentos porque el hombre ya venía agotado del campo, ¿verdad? De haber tenido que pelear con animales para poderlos cazar, de haber tenido que, no sé, quitar o poder preparar
el animal, no era solo matarlo, sino que le tocaba prepararlo para que entonces se pudiera cocinar y prepararlo llevaba también su trabajo, ¿verdad? Dependiendo el tipo de caza que se daba en ese entonces tenían que pensar en quitar pelajes o, ¿verdad? O quitar, no sé, todo el tratamiento que se le deba dar a un animal que servía para el consumo doméstico, ¿verdad? Entonces, desde ahí empiezan esas separaciones, ¿verdad? Que entonces era el hombre el que se encargaba o el que podía relacionarse en lo que es conocido como el espacio público, ¿verdad? Quien dominaba el espacio público era el hombre, porque por razones de sostener el hogar, ¿verdad? Se le asociaba también entonces con la fuerza física, con el que afuera se puede relacionar, ¿verdad? En cambio, la mujer, ¿qué era lo que se esperaba? La mujer tenía que estar siempre en el espacio privado, sin relacionarse con nadie, esperando a que llegara el hombre en ese momento, ¿verdad? Estoy poniendo una dinámica muy particular de hace muchísimos siglos. Y criar a sus hijos mientras tanto, ¿verdad? Y atender propiamente todo lo que eran las labores del hogar. Como bien se ha diferenciado, el espacio público era dominado por el hombre y el espacio privado era dominado por la mujer. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Que el hombre lo que venía, llegaba al hogar agotado, cansado de tanto trabajar y entonces tenía que, exigir en el hogar que se le atendiera de X o Y forma, ¿verdad? Entonces, por eso es que va pasando con sus variaciones, porque lógicamente las sociedades y las dinámicas sociales e interpersonales se van modificando conforme va pasando el tiempo, pero siempre se mantuvo esa base o ese fundamento de considerar que entonces la mujer era la encargada de ciertas tareas y los hombres de ciertas tareas. Como les digo, con sus modificaciones en los años posteriores, pero siempre el fondo del asunto era siempre la mujer em, específicamente encargada de ese tipo de funciones y además de todo, sin poder asumir algunas otras actividades, ¿verdad? O encargarse de algunas otras actividades que tuvieran que ver, como decimos, con el afuera, ¿verdad? Con el afuera de su hogar. Entonces, a partir de ahí, ven como ya muy pasados los años, se van dando otras interpretaciones. Y se llega al punto de lo que hoy tenemos como estas interpretaciones de que, por ejemplo, tengo un té de canastilla y sabemos que es un niño, entonces como es niño hay que llevarle azul y si yo sé que es niña voy a llevarle rosado. Entonces, blanco ahí sí cuando no se sabe que es niño o niña, pero a nadie piensa en llevar un blanco a sabiendas de que ya se sabe que es un niño o es una niña, ¿verdad? Sino que ya se asocia hasta el color, el tipo de juguetes que se le debe dar a un niño o a una niña, el tipo de comportamiento que se espera de un niño o una niña, el tipo de gustos que pueden tener, porque si entonces una niña le gusta, no sé, montar en bicicleta y ser un poco agresiva en la bicicleta, es mal visto porque el único que puede demostrar fuerza y ser un poco agresivo con el uso de la bicicleta es el hombre, ¿verdad? Entonces, esos algunos ejemplos como para entender. em, Cómo estas dinámicas en las que estamos envueltos y envueltas deben ser analizadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estudio yo todo esto? ¿Qué significa ponerme esos lentes de género, ¿verdad? Y poder comprender cómo está toda esta historia encima, como digo yo, de nosotros, de nuestros hombros, ¿verdad? Y que debemos comprenderla necesariamente para poder entonces decir, bueno, ahora comprendo por qué es que la mujer hoy en día sigue siendo objeto de violencia porque como desde siempre se consideró que era la que nada más estaba para recibir órdenes, entonces conforme fue pasando el tiempo, la mujer empieza a, a- a querer participar de otros espacios que no eran los que siempre ha participado, entonces sucede que el hombre se molesta y entonces ahí vienen las agresiones y ahí vienen las manifestaciones de violencia. Entonces, es cómo entender, ¿verdad? Cómo ir viendo con perspectiva de género todo lo que va pasando en nuestro entorno. Además, ya no es solamente que se pretende que la perspectiva de género nos ayude
a ver eso, ¿verdad? Solamente verlo, no, más allá de verlo y entenderlo, es actuar en función de buscar esa igualdad y esa equidad que ha existido por siglos entre los géneros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es comprensible, ¿verdad? O esperable más bien, de que los estados en estos casos, que son los responsables en contribuir en que esas diferencias sean las mínimas, tengan esa perspectiva de género, por ejemplo, en sus políticas, en sus programas, en todas las acciones que se desarrollan, ¿verdad? Desde los gobiernos. Y hablo de los gobiernos en particular porque se supone que tienen, bueno, se supone y está dicho lógicamente por la ley, por las leyes, ¿verdad? De que es el ente que debe garantizar, ¿verdad? Y promover todo el acceso a los derechos humanos. Ciertamente no vamos a decir que solo el Estado como tal, ¿verdad? Hay organizaciones, hay fundaciones, hay grupos que si no fuera por esa presión o por esos movimientos que han surgido a través de los años, tal vez no existirían esos avances que se han tenido en el acceso o garantía de ciertos derechos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, importante tener claro que esa es la perspectiva de género, es ponerme esos lentes que llamamos de género, analizar toda esta dinámica social en la que yo estoy inserto o inserta como ciudadano o ciudadana, por qué es que estas cosas se dan, ¿verdad? No darlo por sentado, como les decía, es que como es niño no puede hacer, no puede llorar porque entonces me lo van a tratar de, eh, ¿cómo es que le dicen cuando dicen que los niños son como que no son fuertes, que son, incluso llegan a utilizar términos todavía más groseros, ¿verdad? Que decir que el niño que llora es un maricón, que el niño que llora es un pendejo, que el niño que llora, entonces no es que demos por aceptado eso. Bueno, ¿por qué? Voy a cuestionar entonces, ¿por qué el niño no puede llorar y la niña sí? ¿Verdad? O por qué cuando llamamos en un grupo de niños o de niñas y decimos, em, vamos todos y solo, y tienen que ir todos y todos significa niños y niñas, ¿verdad? Bueno, no, ¿por qué no podemos hacer esa diferenciación y decir vamos todos o vamos y vamos todas, o vamos toda el aula o vamos todo el grupo, ¿verdad? Que es otra forma que también es decir, ir rompiendo con eso, ¿verdad? A ver de qué forma cuestionamos precisamente todo lo que creemos que está dado en una sociedad. Eso es una perspectiva de género a nivel individual, lógicamente, pero también existe todo eso que les decía de poder ir más allá y de decir, bueno, voy como gobierno, como organización, a poner entre mis acciones y entre mis actividades la perspectiva de género, ¿verdad? Creo que en la tutoría anterior había puesto yo un ejemplo también de lo que sucedía con un espacio público que se estaba condicionando para que participaran, ¿verdad? En un espacio como decir un parque, lo que conocemos como un parque, pero hicieron la consulta en una comunidad para ver qué era lo que querían en este parque, si estaba bien que los niños, no sé, quisieran solamente un play o quisieran no sé, un espacio para bicicletas, ¿verdad? Entre varias cosas que se podían ofertar. Y hubo una persona, una mujer, que dijo que ella quería contar con un espacio donde se pudiera sentar y de qué forma pudiera amamantar a su hija, ¿verdad? Entonces decía, un espacio que sea seguro porque yo también tengo derecho a ir al parque, pero entonces tengo que devolverme o irme y tal vez estoy lejos de la casa porque ya tengo que amamantar a mi hija, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer de manera que en el parque yo también tenga acceso a eso? Bueno, entonces hay que, ¿verdad? En perspectiva decir, bueno, entonces puede esta organización o este estado o este gobierno atender estas necesidades que está diciendo esta mamá, ¿verdad? Porque entonces ella quiere tener un espacio en esas condiciones. Entonces también es donde vemos esa perspectiva, ¿verdad? De cómo decir, cómo dentro de las políticas, los programas, los proyectos o las diferentes acciones hay que tomar en cuenta también esa perspectiva de género. Una cosa muy distinta es cómo los hombres perciben qué quieren en un espacio público y también las mujeres pueden decir qué quiero yo en este espacio público desde mi gusto, ¿verdad? O desde mis preferencias, que no sea solamente porque nos guste a todos hacer
no sé, tener un parque para bicicletas, ¿verdad? O un parque de patinaje, porque también le puede gustar a las mujeres, pero también hay quienes tienen otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, todo esto, tratar de vincularlo. El otro tema que tenía que ver con ese es el de la transversalización del análisis de género, que eso es, como su palabra lo dice, transversalizar. Eso significa como que atraviese, por decirlo de alguna forma, todas las acciones o todas las manifestaciones o todos los proyectos, programas que existan en el país, en las comunidades, en las diferentes sociedades y demás, ¿verdad? Entonces, de qué manera se puede transversalizar ese análisis y sobre todo, precisamente entrar en ese análisis, ¿verdad? Que decir cómo está afectando o de qué manera se puede mejorar, porque siempre hay oportunidades de mejora desde X o Y situación, ¿verdad? Que tiene que ver con el género también. Entonces, ¿cómo se transversaliza, ¿verdad? De manera eficiente, correcta, adecuada, ¿verdad? Toda la visión que tiene que ver, o todo este análisis de género, ¿verdad? Entonces, también eso está relacionado con la perspectiva de género. Y el otro tema, que era el tercero que estaba en esta unidad, tenía que ver con el lenguaje inclusivo, que es una de las formas posibles de hacer esa transversalización o ponerse esos lentes de género también, ¿verdad? Entonces, el lenguaje, como bien dicen, ¿verdad? Como dice una frase célebre, es que lo que no se nombra no existe. Entonces, si estamos hablando de que todo, porque absolutamente todo, desde los siglos que venimos hablando, ¿verdad? Ha estado hecho o definido en función de lo masculino, ¿verdad? Como lo decíamos ahora, porque lo masculino es lo que se asocia con lo fuerte, ¿verdad? Con la sabiduría, con lo correcto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, también el lenguaje se asoció o mm, ¿verdad? Se definió desde lo masculino. Entonces, por eso es muy normal que escuchemos que todos los presentes participaron, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos todos los presentes y se supone que todas las personas están entendiendo que todas las personas están incluidas en ese todos, ¿verdad? O cuando es muy normal que lo tengamos en nuestro lenguaje, que decimos los compañeros de trabajo y tal vez ahí tengo compañeras también, ¿verdad? Entonces, cuando decimos todos los niños de la escuela asistieron a la fiesta. Y entonces estamos diciendo todos los niños, ¿verdad? Y estamos excluyendo a las niñas. Hay formas de decirlo de manera correcta, cómo hacer un lenguaje inclusivo, que también en la tutoría anterior ya puse algunos ejemplos y que también en la unidad didáctica, pues lógicamente venía toda la parte que corresponde a esa temática. Eso de esa unidad, así digamos como mm, más particular, más específico, que nos vaya interesando, ¿verdad? Sobre todo para lo que ahora nos enfocamos o nos dirigimos hacia el examen ordinario, ¿verdad? Que es la parte que nos interesa, como les decía. Ya vimos en la primera y en la segunda unidad toda la temática o mucha de la temática, parte teórica, pero entonces hicimos esta otra parte que si bien es cierto es teórica, ya nos hace como el llamado a que todo eso que venimos aprendiendo lo podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿cómo lo aplicamos como ciudadanos o ciudadanas que no tenemos tal vez un puesto de toma de decisiones? Bueno, lo podemos aplicar en lo más cotidiano que es nuestro lenguaje. Podemos empezar por ahí. Podemos empezar por decir, bueno, de ahora en adelante yo voy a llamar a digamos, a las personas de manera que me entiendan las dos personas o que incluya yo en mi vocabulario, perdón, las personas que incluyen en mi vocabulario tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, voy a decir que todas las personas a las que invité llegaron a la fiesta, por ejemplo, ¿verdad? O cuando decimos que los miembros de la comisión, bueno.
todas las personas que conforman la comisión asistieron, ¿verdad? Entonces, ir buscando las opciones de cambio, ¿verdad? Que así como personas individuales que tal vez no formemos parte y como les digo, no tenemos ningún puesto de toma de decisiones, podemos ir cambiando y podemos ir aportando, ¿verdad? Entonces, también desde mi espacio personal, recuerden, y siempre lo he dicho, desde mi espacio personal, desde como les digo, mi trinchera, ¿verdad? Como desde donde yo pueda hacer un cambio, siempre va a ser importante, porque aunque no lo creamos, hay otras personas que nos escuchan, hay otras personas que dicen, pueden cuestionarse y decir, qué raro, yo escucho que fulano o fulana habla así, así, le voy a preguntar. Entonces ya la persona puede decir, sí, claro, es que estoy intentando ser más incluyente, estoy tratando de usar un lenguaje de manera que pueda incluir a todas las personas y que no se sientan, ¿verdad? Segregados o segregadas. Muchas formas también de dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no lleguen el día de mañana tal vez a tener un puesto en el que, digamos, dentro de alguna organización o de algún comité o de algo, ¿verdad? Algo formal o incluso hasta menos formal que un trabajo, ¿verdad? Que un empleo donde puedan hacer este tipo de actividades, de que les corresponda tomar decisiones en algo y que entonces ustedes digan, bueno, un momento, pero hagamos consulta a mujeres, a hombres, a niños, a niñas, adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre la perspectiva va a ser diferente y se trata, en la medida de lo posible, de poder equiparar tanto esas decisiones en función de que las personas se sientan debidamente incluidas, ¿verdad? Creo que la semana pasada, la semana antepasada que estábamos en la anterior tutoría, también les ponía el ejemplo de unas paradas de buses que están haciendo ahora con botones de pánico o ciertos lugares en centros urbanos que están poniendo botones de pánico por aquello de que una mujer se sienta, cualquier persona, no vamos a decir que eso está dirigido solo a las mujeres, porque sabemos que hoy en día el tema de, por ejemplo, de la delincuencia está a la orden del día, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, que eso fue también una iniciativa que tuvo el INAMU en algún momento y que se ha hecho en otros países y Costa Rica lo empezó a replicar, es esos botones de pánico precisamente por aquello de que haya mujeres que estén en una eventual situación de riesgo, ¿verdad? Por su condición de ser mujer, ¿verdad? Entonces, insisto, no vamos a hacer separaciones de que no hayan hombres que puedan estar pasando una situación de peligro, pero las situaciones a las que nos referimos por asuntos del género son muy particulares de las mujeres, ¿verdad? Que decimos que la mujer es agredida o sufre ciertas violaciones de derechos por ser mujer. No decimos esto del hombre, ¿verdad? No decimos que el hombre sufre ciertas agresiones o ciertas violencias por ser hombre. No quiere decir que por allá en algún momento no haya habido alguna excepción, ¿verdad? Que pasen situaciones de agresión contra los hombres de parte de una mujer, que puede ser su pareja, que puede ser, ¿verdad? También, o su expareja, pero nos referimos específicamente a todo lo que la historia nos ha venido diciendo y nos ha venido enseñando de que históricamente la mujer ha sido ¿verdad? La más afectada en este sentido, de que sus derechos siempre han estado violentados por esa división que se hizo, ¿verdad? En función del sexo, o sea, se dividió lo que era hombre y lo que era mujer, y lo que era hombre era lo fuerte y lo que era la mujer era lo débil, ¿verdad? Y lo que era el hombre estaba... em, era el encargado, ¿verdad?, de relacionarse con los demás, mientras que la mujer no. Entonces, por eso es que hoy en día todavía tenemos todas esas situaciones en contra de la mujer que han tenido que ver con esa división que se hizo en función del sexo de hace siglos, ¿verdad? Cuando decimos que la mujer no puede estar en el espacio público, que ella es como decir la dueña del espacio privado, el espacio privado que llamamos la casa, ¿verdad? Donde no tenga que relacionarse con nadie, sigue teniendo esas consecuencias todavía actualmente, porque con sus variantes, como les decía yo ahora, porque entonces, ¿qué se espera de la mujer? Que la mujer al no salir de la casa no va a tener un novio. O no va a tener, o no le puede ser, por ejemplo, infiel al esposo. En cambio, el hombre, como siempre está en el espacio público, ¿verdad? Sí puede tener novia o sí puede ser infiel o sí puede, eso lo digo, eh, que es como
como se ha venido modificando en relación con las dinámicas sociales. No estoy diciendo que sea lo correcto, ¿verdad? Sino que eso es el trasfondo o las lecturas que se hacen de los comportamientos, de lo que se espera de una mujer y lo que no se espera de una mujer, ¿verdad? Y por qué al hombre sí se le perdonan ciertos comportamientos que a la mujer no, ¿verdad? Entonces, por ahí es lo que tiene que ver con todas las diferenciaciones y que por eso cuando hemos hablado de todas estas diferencias por género, se trata de que todas las acciones que se hagan en un determinado país, en una comunidad, en una sociedad, se orienten a la búsqueda de esa igualdad, ¿verdad? De que todas, ojalá, ¿verdad? Sucediera que tanto los hombres como las mujeres pudieran estar en condiciones de igualdad en todo sentido. Después, el otro tema de la unidad 3 tenía que ver con la actividad sumativa, que bueno que tuvimos la elaboración de un tríptico nada más a manera general. Tuvimos la elaboración, perdón, del tríptico, sí, a las personas estudiantes de que están aquí, estudiantes regulares que participan del entorno de Aprendeu, porque para las personas que están en centros penitenciarios fue otro tipo de tarea, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Mencionar que en el caso de lo que son estudiantes regulares, sí se tuvo pues la elaboración de un tríptico que en realidad pues estuvo bien, ¿verdad? Digamos que de manera general contamos con una presentación de un tríptico de manera pues adecuada. Solamente es que voy a revisar el documento. Un momento porque voy a revisar. Vamos a ver la tarea que tuvimos. Ajá, la tarea número 4, no, perdón, número 3 de las personas de centros penitenciarios fue mm, ajá, la elaboración de un mapa conceptual, que también fue una tarea que perfectamente la estrategia o el instrumento que se solicitó, ¿verdad? Tenía bastante relación con el abordaje de esta temática, porque sí, efectivamente, hablar de perspectiva de género, de transversalización de la perspectiva de género y del lenguaje inclusivo, como los estudios de masculinidad, ¿verdad? Que también es otro de los temas que vimos y los movimientos feministas también se podían realizar precisamente en un mapa conceptual. También, bueno, eso ya fue correspondiente a la tarea número 3. En el caso de los estudiantes en el entorno de Aprendeu, fue un tríptico que también tuvo su elaboración de manera adecuada, ¿verdad? Entonces también, como les decía, de manera general, porque sí tuvo también sus dificultades con algunos estudiantes que están, que no han utilizado la unidad didáctica ni las lecturas que se ponen de material obligatorio, que eso lamentablemente lo tengo que seguir diciendo, y que no han podido, que no han tomado, perdón, la, la recomendación, ¿verdad? De que no es solamente una recomendación, sino que es básicamente obligatoriedad de, de utilizar el material obligatorio de lectura obligatoria, ¿verdad? Porque también ustedes pueden recurrir a otras fuentes, pero tienen que saber que no, que con fuentes externas que no están debidamente revisadas por la universidad, no podemos aceptar trabajos, ¿verdad? Los trabajos se tienen que hacer a partir de la información o del material didáctico que se les pone obligatorio. Bien, entonces vamos a ver, continuando. Tenemos ahora, bueno, lo que es un poquito la revisión de la unidad 4 que tiene que ver
con, bueno, el objetivo, que el objetivo de esta unidad es determinar la importancia del sistema internacional de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres para el cumplimiento y respeto de los acuerdos tomados en las conferencias y convenciones ratificadas por los estados parte. Esto lo que nos dice, bueno, es que hay un sistema internacional, ¿verdad?, que está conformado por diferentes instancias que por ahí en adelante lo van a revisar, ¿verdad? Y que es precisamente el sistema donde se puede garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas a las que em, se les ha violentado algún derecho y que no dan por satisfecha la atención. Por ejemplo, una persona vive en Costa Rica y denuncia a la Caja Costarricense del Seguro Social por una mala praxis, pero la Caja Costarricense del Seguro Social le dice que, bueno, tiene que denunciar primero ante la caja le dice que no le van a aceptar la denuncia porque la situación pues sucedió de manera correcta. Entonces la persona no sintiéndose satisfecha pone la denuncia en tribunales, los tribunales concluyen lo mismo o parecido, la persona no se siente satisfecha, entonces ahí hay otra instancia que es superior que tiene que ver con la Corte, ¿verdad?, Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay todo un procedimiento para llevar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es nada más que hoy me pasó algo y lo voy a llevar. Tiene que haber pasado por la respuesta primero del país para después elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, a nosotros, a este lado del planeta, nos corresponde el sistema interamericano de derechos humanos. Aquí lo estamos viendo de manera general como sistema internacional, porque también existe el sistema europeo y también existe el sistema africano, ¿verdad? Entonces, para que sepan que también esa es una diferencia, que lógicamente todo lo que se aplique en Europa, lógicamente no nos corresponde, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la unidad de manera general. Tenemos también la evaluación de la unidad que tenemos también, bueno, lógicamente sus diferencias, ¿verdad? Porque tenemos la evaluación, que también voy a revisarla, la evaluación para las personas que están en centros penitenciarios. A ver, les corresponde saber qué tipo de tarea tenemos por acá. Les corresponde una elaboración de un ensayo, ¿verdad? Ahí van debidamente las instrucciones, se le enviaron en los documentos que se envían para esto. Y donde se dan todas las indicaciones. En el ensayo, como bien se dice, se debe elegir un título, contenido y que debe responder a las lecturas de la unidad 4, ¿verdad? Que eso siempre pues debe quedar claro, ¿verdad? Para ambos tipos de estudiantes y que en el contenido de ese ensayo debe tomarse la temática de las características de derechos humanos, generaciones de los derechos humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CEDAW, que por sus siglas en inglés significa Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación